Hablando de la sociedad, hoy hay un festejo especial en nuestro país. Algunas personas refieren el origen de este día y no es muy ameno, por decirlo a grandes rasgos. Sin embargo, mis estimados, hoy es un festejo que la sociedad ha destinado para festejar a mamá. Hablando de la sociedad, nos conducen en un canal con dos cosas que suelen ser las más prominentes. Por ejemplo, una de ellas es la mercadotecnia. Tener que comprar, pero casi casi encausado, qué es lo que usted tiene que comprar, qué es lo que se debe hacer. Y con esto, mis estimados, es como la sociedad suele festejar. El segundo aspecto que la sociedad tiene en un festejo a mamá es en una convivencia. Y esto es positivo al hablar de familia. Recordar la importancia de mamá en casa, de mamá en la familia, en esta parte de la integridad y la unión familiar. Sin embargo, el aspecto que se ha dejado de lado y esta noche quisiera tomar con ustedes es el aspecto espiritual hablando de mamá. Por ejemplo, si usted toma su Biblia y empieza a buscar algunas mamás que están escritas en la Biblia, va a encontrar madres que dejaron huella. Por ejemplo, María, la madre de Jesús. Encontrará a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. También encontrará, por ejemplo, a Betsabé, la madre de Salomón. Sara, la madre de los israelitas. Rebeca, por ejemplo, la madre de Esaú y Jacob. Jocabed, la madre de Moisés. Agar, madre de Ismael. Lea, por ejemplo, la madre de Rubén y de muchos más. Ana, madre de Samuel. Si usted analiza cada una de esas historias, va a encontrar maravillosas lecciones que Dios ha dejado escritas en su palabra para poder ayudarnos en este crecimiento espiritual. ¿De qué modo quisiera pensar y plantear la pregunta? ¿Podríamos dejar huella en este mundo? Hoy en día muchos están festejando a mamá porque hay hijos que aman mucho a su mamá, pero también socialmente hablando, hay hijos que están tras las rejas prófugos porque han asesinado a mamá. Algunas mamás abandonaron a sus hijos. Algunas los atormentan teniéndolos cerca. Pero mis estimados, también sabemos que a lo largo de la historia estas madres que han sido mencionadas dejaron una huella por dedicar a sus hijos a Dios. Valdría la pena integrar esto a los festejos que socialmente tenemos en este día. Un día para recordar la importancia de que mamá pueda dedicar sus hijos a Dios. Quiero compartir con ustedes fragmentos de la palabra de Dios refiriendo a la mamá que dejó huella, a esta mamá llamada María. Lucas 1:28 dice de la siguiente manera: y entrando el ángel a donde estaba ella, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Esta expresión la da el ángel Gabriel a María, la madre de Jesús. La palabra salve significa, en traducción del griego a nuestro vocabulario, estima y buena voluntad. Cuando el ángel se acerca a María, viene con estima, viene con buena voluntad hacia ella. ¿Cuál era ese motivo por el cual tenía buena voluntad? La estimaba al acercarse, mis estimados. Era gozo y alegría deseando paz. ¿Por qué era esto? Bueno, el verso avanza y dice muy favorecida. Mis estimados, esta expresión implica que María fue dotada de gracia. Aquí quisiera aclarar algo muy puntual. El verso dice que María es dotada de gracia, pero no es dispensadora de gracia. Es decir,
es llena de gracia, recibe gracia, pero ella no puede dar gracia. Para que usted pueda comprender un poquito más esto, el ángel le expresa una bendición especial de gracia a María. Pero cuando usted lee los evangelios puede ver cómo también Jesús bendice a los niños. Ambos son dotados de gracia, los niños, María, pero no son dispensadores de gracia. Hoy en día tenemos un detalle teológico con este aspecto. Pero mis estimados, ¿qué referencia tenemos de esto? ¿Cuál es la lección que podemos aprender? Mire, al mismo tiempo que María estaba recibiendo la gracia, al mismo tiempo debemos comprender que María, como usted, como yo y muchos más, era un ser humano pecador que necesitaba a Jesucristo como su Salvador, como todo ser humano en este mundo. Por ejemplo, Eclesiastés 7:20, palabras de Salomón dicen: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Mis estimados, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. María recibe gracia, pero no puede brindar esa gracia. Como todo ser humano, María recibe una encomienda especial, pero es parte de todos los que nos encontramos en este mundo y de todos los que se encontraban en aquel tiempo. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte y que todos estamos destituidos, es decir, que todos merecemos la muerte. Pero el don de Dios, es decir, el regalo de Dios, es una vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice así Romanos 6:23. Ahora bien, alguien podría entrar en tela de juicio que si las mamás eran pecadoras, que si no eran pecadoras, que si los discípulos eran pecadores, que si no eran pecadores. Vamos a sacar lecciones esta noche, pero grave primera de Juan 1:8 que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Después de que nuestros primeros padres, Adán y Eva, cayeron, sobre toda la humanidad el pecado se extendió. El único ser que estuvo en esta tierra y no cometió pecado, Jesús. Mis estimados, esto debe ampliar nuestra visión. El ángel se acerca a María y la dota de gracia porque tiene una misión especial para ella. Días anteriores hemos hablado de cómo se le dio una misión especial, por ejemplo, a Daniel, a Ezequiel, a los profetas Jonás, y usted puede encontrar Moisés, que no era profeta, pero llevaba a cabo liderazgo en el pueblo. Lucas, para ser más amplios, registra la visita del ángel Gabriel a María, la madre de Jesús, para decirle que ella sería la mamá de Cristo. María no estaba segura de cómo esto iba a pasar porque ella era virgen. Sin embargo, el ángel le dice: mira, tú vas a concebir por el Espíritu Santo y quiero atraer su mente a lo siguiente. Escuche las palabras pronunciadas por María en Lucas 1:38. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esto es lo que quiero que usted guarde en mente. El ángel se le presenta a María y le da una misión. Tú has de ser la mamá del Mesías. María pudo haber dicho: no, es que no conozco tanto de la palabra, no, es que es una responsabilidad muy grande. Además, yo todavía soy muy joven, tengo que vivir, y podríamos enlistar tantas excusas y pretextos. Pero el verso es preciso con dos lecciones. María responde con fe, número 1, y número 2, con disposición de someterse al plan de Dios. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes esta noche. Nosotros también
Al recibir una misión de parte de nuestro Dios, debiéramos tener una fe similar y seguir a Dios confiadamente. Este es el ejemplo de María, una madre abnegada con disposición de servir al plan de Dios y también llena de fe. Si usted es mamá, piense por un momento cuán maravillosas cosas podrían suscitarse con sus pequeños si emprendemos y aplicamos la fe y la disposición de someternos al plan de Dios para guiar a nuestros pequeños. Lucas 2:19 dice que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Cuando José y María, por ejemplo, nace Jesús, ellos van al templo como era el mandato y entonces se encuentran a Simeón. Hemos hablado de Simeón, un anciano ya, que reconoce a Jesús como el Salvador y en ese momento alaba a Dios. José y María se quedan maravillados de lo que Simeón estaba diciendo, aunque también estaba pronunciando la sentencia de muerte que habría de tener Jesús. José y María, en este fragmento de la historia, eran padres responsables en la formación espiritual de Jesús. Mamá en el núcleo familiar tiene la gran bendición y también la responsabilidad de formar espiritualmente a los pequeños. José está en apoyo. Sin embargo, el verso 19 de Lucas 2 dice que María meditaba en su corazón todas las palabras, designios y solicitudes de nuestro Padre Celestial. Quiero hacer un paralelismo. Abraham, en algún momento, el padre de la fe, tuvo la solicitud de sacrificar a su hijo Isaac y él obedientemente lo llevó. María de alguna manera sabía que habría de suceder algo muy semejante. Abraham tuvo temor, yo podría creer que María también, pero ambos no interfirieron en los planes de Dios. Abraham es el padre de la fe y en este momento estamos hablando de una mamá. Yo quisiera que usted se preguntara y respondiese, ¿qué madre sentiría gozo de saber que cada día que estaba pasando era un día más cerca de la muerte de su hijo? Quizá no podamos entender cuán preocupada debió estar al ver cómo los fariseos le procuraban matar mientras estaba el ministerio de Jesús. Cuánto dolor, preocupación y temor debió sentir cuando veía a la multitud acusarlo y sentenciarlo a morir en la cruz. En el Pentecostés de Hechos 2, María estaba firme en su deber de propagar el Evangelio con el resto de los discípulos. Sin duda, María vivió la promesa de muerte y resurrección de Cristo y cerró sus ojos en este mundo sabiendo que al abrirlos verá a Jesús venir en las nubes de los cielos. Esto, mis estimados, debiera ser un motivo de esperanza. ¿Cuántas madres hoy sufren por la pérdida de un bebé, de un hijo? Pero mis estimados, en Jesús y sus promesas, debo recordarles que mamá podrá volverse a encontrar con su bebé, con su hijo, y será muy pronto. Durante toda la vida de Jesús, María estaba al pendiente de él. Estaba presente incluso Juan 19:25, cuando Jesús murió. Y escuche bien cómo dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Mis estimados, en ese momento que estaban en el Calvario, María debió sentir esa espada que le atravesaba cuando años atrás Simeón había profetizado que Jesús tendría que ser sacrificado. Con esto, mis estimados, yo quisiera que usted pensara, María sabía que iba a perder a Jesús, pero nunca perdió el objetivo de guiarlo espiritualmente. Yo no sé si usted hoy nos escucha y es mamá y está consciente que en algún momento puede perder a sus hijos, pero aún perdiéndolos de manera terrenal, hablando espiritualmente,
Dios nos promete volvernos a encontrar aun cuando la muerte nos separe en este mundo, cuando Cristo venga, volvernos a reunir. Sin embargo, mis estimados, no podemos dejar de lado que a veces la mercadotecnia y la simple convivencia nos hacen creer que es suficiente pasar tiempo, quizá obsequios que no hablamos en contra de. Sin embargo, mis estimados, el objetivo de recordar a las mamás que dejaron huella en la Biblia es este aspecto de una consagración y un crecimiento espiritual en familia. El verso 26 dice, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, refiriendo a Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús, mis estimados, cuidó de su madre cuando estuvo en esta libertad, en esta tierra. Pero cuando ya no estaría junto a ella, también entonces hace provisión para que alguien pueda cuidarle. Hoy en día las familias se fracturan y aquí tenemos una enseñanza para quienes somos hijos, la responsabilidad de cuidar a nuestros padres. Y mis estimados, Hechos 1:14 es la última vez que se menciona a María. Era el día del Pentecostés, Jesús había resucitado, había ascendido al cielo. Y dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Más allá de una unidad familiar, María tuvo con Jesús una unidad espiritual. A pesar de ya no verlo, guardaba en su corazón la esperanza de volverla a encontrar, y después de este verso no se vuelve a mencionar a María. No sabemos cuánto tiempo después ella cerró sus ojos. No sabemos de qué manera lo hizo porque la Biblia no lo registra, pero lo que la Biblia registra son los objetivos y lecciones que Dios quiere para nuestra vida. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre nosotros y los hombres, Jesucristo hombre. No nos da detalles de cómo muere María, de cómo descansa, de cómo vive sus últimos días, a no ser que ella se mantiene leal al grupo que estaba siguiendo la misión de Dios. Sin embargo, mis estimados, el objetivo se cumplió y era guiar a Jesús en ese crecimiento espiritual. Pablo entonces nos dice que ahora el objetivo principal es tener la mira en Jesús. Jesús es nuestro único abogado y nuestro único mediador en el cielo. Alguien podría pedirle ayuda tal vez a Jocabed y decir, ¿cómo criaste a Moisés? Pero Jocabed ya no está ahora. Alguien podría quizá pensar, yo le pediría consejo a Elizabeth, cómo crió a Juan el Bautista. Sin embargo, no está tampoco Elizabeth. Alguien podría pensar, ¿y si yo le pido ayuda a María? Tampoco está María. Mis estimados, María nos dejó un ejemplo y un legado. En Lucas 1 del 46 al 49 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Mis estimados, María deja el más grande ejemplo, dirigiendo su adoración, número 1, número 2, su devoción y número 3, su alabanza solo a Dios. Nos deja una lección más siendo capaz de guiar espiritualmente al pequeño que le fue confiado. Si es mamá, si es papá, mis estimados, tenemos la encomienda de guiar espiritualmente a los pequeños que nos han sido confiados. Y el tercer aspecto es que María permaneció con Jesús hasta la muerte en la cruz.
Seguramente los fariseos, los soldados, todos los romanos ejercían un efecto negativo y con mucha amedrentación. Sin embargo, mis estimados, María se mantuvo en unión con Jesús. Hoy en día la sociedad, las circunstancias, el enemigo de Dios trabajan para desquebrajar esa unidad familiar. Quiero exhortarle, quiero animarle para que con la ayuda de Dios podamos mantenernos en unidad familiar, pero no solamente con mercadotecnios, no solamente un día, sino confiados y siguiendo la misión y la encomienda de crecimiento espiritual, principalmente para los pequeños. Y número 3, llevando nuestra adoración como lo hizo María, nuestra devoción y nuestra alabanza solo a Dios. Gracias por habernos acompañado y que nuestro buen Dios pueda guiarnos en cada día de esta semana y si es su voluntad podamos encontrarnos en una semana más para juntos regocijarnos en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.